Muy buenos días, queridos auditores de Directo al Grano, comenzando este programa de día martes. Viene llegando Hermógenes Pérez de Arce, a quien saludo. ¿Cómo estás, Hermógenes? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias yo por Desde antes del verano que no te teníamos, ¿no es cierto? Sí, es que tuve un verano largo y muy fructuoso. Sí, muy bueno, qué bueno. Muy bueno, lo pasé muy bien. Estamos esperando también la llegada de José Antonio Caz, que viene atrapado en un taco. Sé que lo último que supimos que está en La Concepción, a pocas cuadras de la radio. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para conectarte con el mundo a través de las energías. Sea cual sea tu energía, cree en ella, Enel. ¿Escuchar de inversiones te parece chino? Bueno, ahora puedes aprender con Larraín Vial y sus cursos gratuitos online de inversiones. Inscríbete ahora en larraínvial.com porque en Larraín Vial invertir es simple. Si quieres darle un toque más auténtico a tu hogar, personaliza cada espacio a tu gusto visitando easy.cl. Encuentra la mayor variedad de productos a los mejores precios, estés donde estés. Y acuérdense que el Ministerio de Salud está haciendo una campaña para evitar que usted se enferme. La campaña MinSal contra la influenza. Vacúnate contra la influenza. Ponle el hombro al invierno. La vacuna es gratis para embarazadas desde 13 semanas de gestación. Es gratis para niños y niñas desde los 6 meses y hasta los 5 años. Y también es gratis para personas mayores de los 65 años y enfermos crónicos. Infórmate más en saludresponde.cl. Hermógenes, partamos. Hay hartos temas para conversar. El primer tema que me gustaría que nos refiriéramos es esta carta que el gobierno de AMLO, o sea, de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, le ha enviado al rey de España, carta en que le pide a la corona que se disculpe por los agravios cometidos durante la conquista de América. No sé si alcanzaste a leer esa No, noticia. no sabía, lo encuentro muy pintoresco. A mí no me termina de sorprender la extrema izquierda del mundo y la chilena. Yo pensé que habíamos descubierto la pólvora, resucitando al general Pinochet cada cierto tiempo, sobre todo para los periodos eleccionarios. Pero aquí sí que pasaron como 5 pueblos, se pasaron de largo como 5 pueblos. Más de 500 años le están pidiendo las disculpas a la corona española por lo que ocurrió con la conquista hace más de 500 años atrás. Bueno, es que Andrés Manuel López Obrador fue el eterno candidato de extrema izquierda en México. Él nunca pudo ganar. Y cuando ganó ya estaba descafeinado, ¿no? Entonces es un tipo que no va a hacer reformas de izquierda profunda y que tiene que buscar pretextos publicitarios para parecer avanzado, pero sin ser avanzado. Entonces él, en el fondo, como te digo, ha llegado descafeinado, no está haciendo unas reformas estructurales en México, no va a hacer una revolución socialista en México y tiene que buscar motivaciones publicitarias para justificar la popularidad que tiene, que es muy alta, porque hasta ahora se ha dedicado a hacer gestos como de buena voluntad con todo el mundo, mostrarse moderado, decir cosas sensatas, y qué mejor que irse 500 años atrás en la historia, porque cualquier cosa que resulte de ahí no va a ser mala para él, va a ser buena para él publicitariamente, porque va a aparecer rescatando como la memoria autóctona de México ante la historia, y eso siempre rinde tributo desde el punto de vista propagandístico. Así que yo lo veo como lo que en la guerra se llama una cortina de humo, ¿eh? Una cortina, pero es bastante pintoresca, como dices tú, y en realidad yo lo siento bastante ridículo que se pretenda a un gobierno en la actualidad rendir cuenta de lo que ocurrió hace 500 años. Imagínate se abrir esa puerta con todas las colonias. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, una de las cosas más entretenidas que uno puede leer es la historia de México. Y hay una historia de México en particular que tiene como 1000 páginas, que cuando yo era chico me acuerdo que todos los grandes disfrutaban mucho leyéndola, porque es una historia terrible, increíble y muy entretenida. Y la verdad es que es una historia muy sangrienta. Entonces, ahí hay de todo, ¿eh? Desde la quema de las naves por Hernán Cortés y todo lo demás que viene, las matanzas de indígenas por parte de los españoles fueron terribles. Fue una conquista muy sangrienta, muy incidentada, y si se pone de actualidad va a ser realmente entretenido para el mundo enterarse, porque te estoy hablando yo de 60 años atrás o 70 años atrás, era un material de lectura que atraía mucho a la gente. Así que López Obrador por lo menos ha ganado el centro de la escena
y yo creo que vamos a leer cosas muy entretenidas al respecto. Así es. Se viene incorporando José Antonio Cast. Parece que partió hoy tarde día con el día. No con el pero mate por tranquilo, partí el día tarde, pero tranquilo, porque no podía estar más contento de que estuviera aquí don Hermógenes Pérez de Arce. Así que. ¿Tú te muchas imaginabas gracias, debatir con Hermógenes Pérez de Arce o preferías Siempre. partir con otra persona primero? Siempre yo he tenido al debate de alturas con don Hermógenes Pérez de Arce, porque debatir no solamente, o sea, pelear. Sí. Debatir también es compartir principios, valores, y aquí yo tengo una persona con la cual comparto muchos principios y valores, así que me alegré mucho cuando supe que hoy día venía. Bueno, yo panel. estoy proclamando candidato a José Antonio Cast, creo que desde el 2004, no sé, hace muchos años. Cuando era diputado de la UDI, yo decía, pero si ahí tienen el tipo que debería ser el candidato presidente del partido. Y elegían a Piñera, que para mí era la peor opción. Ya, eso pasó una vez. Después pasó otra vez. Entonces yo luché por Cast. A Cast le daban 1%, 2% en las encuestas. Yo decía, no, si Cast tiene mucho más, porque es el único candidato del sí que hay. Es el único candidato consecuente con la verdad histórica. Y me he jugado porque Cast permanezca en esa condición, porque a veces de repente empieza a tener, parece, una inclinación a repetir cosas que dicen otros candidatos que eran antes del sí, que se han trasladado al no, y eso me tiene muy preocupado. Bueno, hoy día vamos a tener arrinconado a Gonzalo de la Carrera aquí, y va a tener que él hacer de hombre de la oposición. Y nosotros aquí lo vamos a tener horquillado todo el programa, así que un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Yo lo que quiero hacer es partir por hacer eco de lo que están tuiteando nuestros auditores, y nos piden que se pronuncie respecto al general Orozco, que con 93 años está preso, ¿cierto?, en Punta Peuco, y nos piden que ustedes comenten qué esperarían que el gobierno hiciera en estas condiciones donde hay efectivamente una preocupación mundial y total y transversal por los derechos humanos. Si los derechos humanos del general Orozco cuentan o no cuentan la situación en que se encuentran. Hay datos que no puedo confirmar yo, que no los puedo dar por cierto, que dicen que incluso se encontraría engrillado. No sé, abro la palabra. Yo no. Bueno, no, lo que pasa es que me parece absurdo pedirle al gobierno de Sebastián Piñera que haga algo en favor del general Orozco cuando él fue el que metió preso al general Orozco con una querella de su subsecretario Villa, en que se inició el proceso contra Orozco. Orozco no ha cometido ningún delito, porque no solo está mal de la cabeza, dado la edad que tiene, no sabe bien dónde se encuentra. Lo fueron a apresar cuando el hombre de 90 años estaba en pijama en su casa, no muy consciente de que lo que estaba pasando, se lo llevaron, lo metieron preso. La querella de Uvilla y Piñera es porque el general Orozco en 1973 era comandante del regimiento en Quillota, si mal no recuerdo, y se oyó una ráfaga en el exterior del regimiento, y él salió a preguntar qué había pasado. Y lo que había pasado era que un conscripto de apellido Bañado, que estaba vigilando a dos presos de extrema izquierda que habían sido interrogados en el cuartel del regimiento y volvían a la cárcel, intentaron escapar. Y el conscripto Bañado, que a esta fecha está fallecido, tenía un fusil SIG y le habían dicho, vigile a estos sujetos. Y el pobre tipo, un tipo de 19 años, que no tenía idea de qué tenía que hacer para vigilarlo cuando los tipos se escapan, y dispara su fusil SIG, que es un arma lamentablemente muy poderosa. Entonces en una ráfaga los mató a los dos en la calle. La camioneta iba manejada por un teniente que se llamaba Sergio Jara, que también está ahora preso en Punta Peuco, y que se había detenido a poner benzina, estaba negociando el tema de la benzina. Cuando se intentan escapar estos dos, el conscripto Bañado les dispara, los mata. Y entonces quedan todos perplejos, porque la situación era desproporcionada en realidad. Dime tú, ¿qué hace un conscripto cuando le dan un fusil y le dicen vigile a estos fulanos? Y los fulanos se arrancan. O los deja arrancarse, lo que puede tener consecuencias para él, porque su responsabilidad es vigilarlo, o les dispara. Y entonces el general Orozco no tenía nada que ver en esto. Era el comandante de un regimiento donde alguien había ido a prestar una declaración. Y entonces, con un juez de izquierda, ministro sumariante, encargado de este proceso, dice, no, es que es inverosímil que el general Orozco no haya participado en esto. Y lo han condenado por una situación en la que él es completamente ajeno. Y lo peor es que lo han condenado cuando ya ha perdido sus facultades, cuando es nonagenario, y cuando está en una situación que si se tratara de derechos humanos, habría que
por lo menos mandarlo a su casa a cumplir el resto de la condena que le impuso esta jueza, que sostiene que es imposible que un solo fusil SIG haya disparado esa ráfaga, en circunstancias que son fusiles que disparan ráfagas de muchos disparos, y que ahí lo que habría que cuestionar es qué hace un conscripto cuando le encargan una misión y él, para cumplirla, tiene que disparar ese fusil y matar a 2 personas. Yo no conozco el detalle del caso. Qué impresionante la memoria de Hermógenes. No, es que yo he estudiado mucho el caso. Está en el libro Prevaricato, aprovecho de pasarle un aviso, de Adolfo Paul Latorre, está escrito con lujo de detalle, reproducido el proceso. Así que eso es lo que pasó. Lo que sí yo puedo dar fe es que el general Orozco ya no está dentro de su sano juicio, sus facultades mentales están muy deterioradas. Hoy día efectivamente está en el hospital penitenciario, cosa también bien inexplicable porque dado su rango, ¿no es cierto?, y dado su condición de militar en retiro, debiera estar en el hospital militar. El hospital penitenciario está en muy precarias condiciones. Incluso debería de hacerse un estudio de si el hospital cumple con las condiciones mínimas para ser catalogado como hospital, el hospital penitenciario. Y también decir que había un compromiso que asumió en su momento no directamente el presidente Piñera, pero sí el que sería su ministro y es su ministro del Interior, Andrés Chadwick, y también estaba presente el subsecretario de Defensa, Gali, con una serie de agrupaciones de militares en retiro, cuando se comprometieron que ellos iban a trabajar para que el tema de los adultos mayores y de los adultos no autovalentes pudieran cumplir sus penas en sus hogares o en recintos acordes a su condición. Hoy día en Punta Peuco hay 3, y además de Orozco, 4 personas que están en condiciones muy malas, que podrían morir dentro del año. Y aquí tomar las palabras del juez Garzón, que es un juez de izquierda español, y él dijo: nadie merece morir en la cárcel. Y aquí el tema de la edad, el tema humanitario, no ha sido parte de la agenda del gobierno, y yo lamento que Hernán Larraín, ministro de Justicia, y la subsecretaria Recabarren no hayan tomado asunto de esto, porque cuando uno les pregunta en privado, ellos también reconocen que nadie debería morir en la cárcel. Pero ya durante el gobierno del presidente Piñera han muerto muchas personas, algunos de ellos efectivamente engrillados. No sé la condición de Orozco en este momento, en qué condiciones físicas o penitenciarias está, pero es bastante impresentable que un gobierno que dice que va a defender los derechos humanos de todas las personas, más allá de si hay delito o no hay delito, en ciertas circunstancias todos tenemos posibilidad de que se nos defiendan nuestros derechos humanos, y aquí no está ocurriendo y no se está cumpliendo con el Estado de Derecho. Me están preguntando por Facebook Live, Hermógenes, que repitas el nombre del libro que mencionaste hace un minuto atrás. El libro se llama Prevaricato, el autor es Adolfo Paul Latorre, abogado y marino en retiro. Y se supone que está en las librerías, principalmente Antártica y Feria Chilena, el libro, porque Adolfo Paul lo editó a través de una editorial mía que se llama Editorial El Roble, y me reclama frecuentemente, me dice: ¿cuándo me van a liquidar las ventas de mi libro? Y va en persona a buscarlo, a veces no lo encuentran, pero en esa librería debería estar. Así que Prevaricato para los que están interesados y que nos siguen en Facebook Live. Queremos saludar a quienes hacen posible este programa y recordarles que pueden contactarse con nosotros a través de nuestro Twitter, @algrano921, a través de nuestro Instagram, Instalgrano, y también pueden hacerlo a través de nuestros Twitter, @carreragonzalo, el mío, José Antonio Castel de José Antonio, y Hermógenes Pérez a través de su blog, entiendo, no a través de Twitter. Sí, también tengo Twitter. ¿Cuál es su Twitter? Lo recurro poco a él, pero de repente voy a entrar y voy a entrar fuerte. ¿Va a entrar fuerte? ¿Sí? Te advierto para que tomes precaución. Creo que se llama Hermógenes PDA. Ok, Hermógenes PDA. Y siempre digo voy a entrar a Twitter porque se están haciendo y diciendo muchas barbaridades ahí, hay que rectificarlo. Así es. Oye, y cuando escucha hablar sobre inversiones como si le hablaran en chino, bueno, ahora puedes aprender gracias a la Rainvial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar a larrainvial.com e inscribirte de manera gratuita. La Rainvial, invertir es simple. Renueva tu hogar al mejor precio solo en easy.cl.
¿Y cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Hoy puedes contar con el compromiso de Enel para desarrollar nuevas soluciones en transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella, Enel. Vacúnate contra la influenza, ponle el hombro al invierno. La vacuna es gratis para embarazadas desde los 13 semanas de gestación, gratis para niños y niñas desde los 6 meses y hasta los 5 años, y gratis para personas mayores desde los 65 años, y también gratis para enfermos crónicos. Infórmate más en Salud Responde en minsal.cl. Vamos a la pausa y volvemos con más Directo al Grano. Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con José Antonio Kast y con Hermógenes Pérez de Arce. Y escribiste una columna en el Líbero que aparece publicado hoy día, José Antonio Kast, que se llama Cancillería, los sospechosos de siempre. Me encantaría que te refirieras para quienes no han accedido al Líbero todavía hoy día y lo quieren leer más rato, una columna de opinión sobre lo que ocurrió en Ginebra, estando Chile preocupado del Prosur, la votación que ocurrió sobre los derechos humanos en Ginebra. ¿Por qué no te explicas, José Antonio? Bueno, primero invitar a todas las personas a que los que quieran leer la columna completa está en el libro.cl. Este fin de semana tuvimos una gran noticia, que fue el cambio desde lo que es UNASUR, que era un organismo internacional que creció al alero del Foro Sao Paulo, puro cemento, pura estructura, donde se asilan todas las personas de corriente de izquierda cuando pierden los gobiernos de turno en sus países. Todos ellos se van a organismos internacionales. Uno de estos era la UNASUR, que creó Chávez y Maduro junto con Lula da Silva, que estaba en Ecuador, y hasta el propio presidente de Ecuador rechaza que esto sea un organismo ejecutivo y que saca algo adelante, y el presidente Piñera, en una buena señal, genera lo que es el Prosur y convoca a una serie de presidentes de Latinoamérica para hablar de temas de infraestructura, de salud, de catástrofe, pero también de cómo enfrentar el tema con Venezuela. Porque esto requiere unidad, requiere una sola línea para presionar desde el mundo internacional. Pero entiendo que en Prosur nos habló de Venezuela. Pero en la previa sí, porque en la previa salió, sí, en UNASUR mismo no, en Prosur mismo no, pero sí con Duque, sí con Bolsonaro, sí con Macri, se fueron tomando medidas. Está el Grupo de Lima, que está todo dentro del Prosur. Bueno, todos ellos enfocados a terminar con la dictadura de Maduro, y la delegación chilena en Ginebra, en paralelo, apoya una resolución presentada por el mismo Maduro en Ginebra, donde se señala que hay que condenar a los países que unilateralmente toman medidas en contra de Venezuela. Es decir, el presidente de la República y el canciller aquí hablando con el Grupo de Lima, para no mezclarlo con el Prosur, todos en contra de Maduro, y el embajador chileno en Ginebra votando a favor de Maduro. Esto es lo mismo que le ocurre al gobierno con el pacto migratorio. ¿Y por qué? Porque al gobierno le ha faltado carácter para sincerar las cosas dentro del gobierno, y esto es una muestra más grave, porque José dentro Antonio, de la Cancillería. Esto no es una política, o sea, para no confundir a la opinión pública. Lo que ocurrió aquí es que alguien en Cancillería, que viene de los gobiernos anteriores, actuó con colores propios, desobedeciendo el lineamiento general de la política exterior chilena, y no entiendo lo que habría que pedirle al canciller Ampuero, que ha tenido no ha podido tener una posición más clara respecto a Venezuela, es que saque a estos funcionarios que están... No, si yo no digo que es una política de gobierno, digo que el gobierno ha tenido el carácter para sacar y remover a los operadores políticos, que no solamente están instalados, como por ejemplo en la Junaep, el señor Toá, sino que están instalados en la política exterior chilena. La política exterior chilena tiene que seguir el rumbo, el lineamiento que instala el presidente de la República y el canciller. Si alguien se sale de la fila, lo tiene que sacar. Y tiene que decirle, mire, usted ya no va a ser embajador en tal parte, y se va a venir a la Cancillería a timbrarme boletas de recibos de no sé lo que se le ocurra, a timbrar pasaporte. Pero nosotros no podemos arriesgar la política exterior chilena, que la dirige el presidente de la República, a ciertos operadores políticos. Con el pacto migratorio pasó lo mismo. Acá se hicieron firmar al gobierno un pacto migratorio que nos instalaba una serie de obligaciones que no teníamos por qué nosotros aceptar como país soberano e independiente. Porque todo el tema de la migración pasa en una medida importante por las políticas que tenga de inmigración el país, no por el derecho del migrante. El migrante siempre tiene derecho a querer moverse, pero nosotros como país también tenemos derecho a poner nuestras normas y decir, mire, usted tiene que cumplir estas condiciones para estar acá. Entonces ya van dos hechos graves. Otro hecho grave, que no tiene relación con los sospechosos de siempre que están instalados en la Cancillería, es lo que va a ocurrir con la COP25.
Nosotros estamos a puertas de la PEC. La PEC tuvo 3 años de preparación, de mesas de trabajo, de intercambio, vienen todos los presidentes, y de repente aparece una nueva cumbre, la cumbre medioambiental, que puede ser relevante, importante. Brasil dice, yo no la voy a hacer porque no tengo los recursos, y aparece, lamentablemente, la ministra de Medio Ambiente, no el ministro de Relaciones Exteriores, y dice, traigámonos esta cumbre a Chile, que va a ser entre el 3 y el 13 de diciembre, en la previa a las fiestas patrias. Van a llegar a Chile cerca de 30.000, perdón, de las fiestas de Navidad. Sí. Van a llegar a Chile cerca de 30.000 personas, extranjeros, muchos de ellos de organismos internacionales. No hay capacidad hotelera, no hay programación del tema de tráfico, y lo más grave, nos vamos a gastar más de $100 millones, más que el presupuesto de medio ambiente. Para que alguien se saque una foto y diga estamos preocupados del medio ambiente, mejor gastemos los $100 millones en una política de medioambiental importante en Chile. Bueno, ahí están los recursos que yo reclamaba ayer en Twitter, que inició una campaña que me ha ido bastante bien contra el que continuemos con el impuesto a las contribuciones. Se ha generado un gran debate si realmente es justo o no es justo, y es mucha plata. Dice que son más de $400 millones que se recaudan, y que es un impuesto fácil de recaudar y justo porque sería progresivo. Pero ahí están, pues, si se van a gastar más de $100 millones en esta junta de la COP. No, y esto es bien, la improvisación ya es increíble, porque el Ministerio de Hacienda está tratando de subirle los impuestos a las plataformas digitales, cosa que yo me opongo, porque el mundo, en el fondo, de los servicios tenemos que potenciarlo, no apretarlo. Después la Corte Suprema discute si Airbnb cumple con las normas o no cumple con las normas, y es una plataforma digital, y la ministra del Medio Ambiente, ahora que se da cuenta, después del gran anuncio de que vamos a recibir a todas estas personas, que en Santiago en ese minuto hay capacidad hotelera para 12.000 personas, y necesitamos recibir a 30.000. Entonces ella, como solución, dice, ocupemos Airbnb. Mira, oye, mira, yo tengo una opinión en esta materia de relaciones internacionales que dependen del presidente de la República. El presidente de la República siempre se inclina a la izquierda. No le va a pedir la renuncia al embajador que nos metió en este lío y que hizo un voto favorable a Maduro. No sé qué van a hacer con la COP25, en la cual no creo. Eso es un tema de la burocracia internacional que predomina en las Naciones Unidas y que se alimenta del tema climático, que no tiene una base científica. Chile no tiene nada que ver en ese tema. Chile es responsable del 0,025 de las emisiones de carbono, en circunstancias que no están en todo este tema de las Naciones Unidas, del cambio climático. Los países que producen el 90% del carbono, del CO2, que son Estados Unidos, la India, China, que no se han metido en este asunto porque implica muchos costos, y en Chile le van a imponer costos adicionales y nuevos impuestos verdes y regulaciones a las actividades nacionales, en circunstancias en las que actividades nacionales no influyen para nada en todo este asunto. Y la ministra del Medio Ambiente dice que va a subir 10 metros el Océano Pacífico y van a quedar cubiertas las costas chilenas de aquí a, creo que 2030 o 2050, y eso no es así. O sea, está científicamente comprobado todo lo contrario. Y Trump ha sido muy sabio al salirse de todas estas cuestiones y ha designado recientemente a un señor que justamente tiene los puntos de vista contrarios en un cargo muy importante en esta materia. Y yo creo que esto del COP25 es una locura. Ojalá no se lleve a cabo aquí la reunión que está, y además no van a poder recibirla. Oye, Hermógenes, ¿qué te parece a ti las declaraciones que hizo, ya que tocamos la ONU, Michelle Bachelet, finalmente condenando la violación de los derechos humanos en Venezuela? ¿Y qué te parece a la luz de las reacciones? No sé si has escuchado alguna, se apagó internet, se quedaron sin wifi. Los promotores de la carta que de apoyo a Lula, los promotores eternos de Chávez, del chavismo. No se escucha, padre. ¿Qué te pareció a ti todo esto? Bueno, es que se sintieron, en realidad a mí me sorprendió que Michelle Bachelet emitiera la declaración. Yo creí que se iba a correr, simplemente que no iba a emitir ninguna. Y la declaración, dentro de lo que podía esperarse de ella, es bastante equilibrada. O sea, ella reconoce la situación de atropello de los derechos humanos en Venezuela, cosa que yo jamás creí que se iba a atrever a hacer. Y eso ha generado la incomodidad y la imposibilidad de manifestarse de toda su gente, porque para ellos ha sido un golpe que venía de sus propias filas, digamos. Así que a mí me ha parecido que ella ha sorteado la situación con cierta habilidad, se ha rendido a la realidad.
Yo creo que eso se rindió a la presión, a la realidad internacional. Ella en ese cargo no tenía ningún margen para muñequear o para moverse para un otro lado. Al final no tenía alternativa. Pero ahí de nuevo vemos cómo ellos hacen solo cosas cuando se ven enfrentados a la realidad, cuando uno los expone públicamente, que es lo que nosotros hoy día estamos haciendo con la política nacional. Exponemos públicamente a aquellos que dicen una cosa y hacen otra cosa. Si Michelle Bachelet en su momento hubiese levantado la voz por los derechos humanos de los venezolanos, Maduro hoy día ya no sería presidente. Y es algo que nosotros vinimos sosteniendo por mucho tiempo. Yo ponía unas fotos de Leopoldo López dándole la mano a una sonriente Michelle Bachelet antes de que estuviera preso por varios años en Venezuela, siendo él miembro de la Internacional Socialista, y nunca dijo nada, sabiendo que la persona estaba sometida a un encarcelamiento injusto. Vino a Chile Lilian Tintori. Ella no fue capaz de recibirla, se juntó con un cantante famoso internacionalmente en La Moneda, pero a la señora del hombre de la Internacional Socialista, que había estado con ella, no fue capaz de recibirlo. Entonces, la izquierda, al final, cuando se ve contra la espada y la pared, empieza a reconocer cosas, salvo el Partido Comunista, que ellos van a morir con la bandera al tope, diciendo que Maduro es un demócrata, que es un salvador, como lo hicieron hasta la muerte de Fidel Castro. Si aquí Camila Vallejo, Jadwe, que está en el entrevero del Twitter, que era cierto o no era cierto, ustedes se pueden meter a la página web de la Embajada de Cuba en Chile y pueden revisar ahí si es fake news o no lo que Jadwe hace de homenaje a Fidel Castro. Y después él dice, no, yo... Tú estás defendiendo a Alberto Plaza. Yo estoy defendiendo a Alberto Plaza, pues sí. Una cosa es que Alberto Plaza copie un tuit y lo ponga, y otra cosa es que sea mentira lo que dice el tuit, porque a lo mejor no era la referencia al diario El Mercurio. Pero ¿quién puede decir que Jadwe no le prende vela a Fidel Castro? ¿Quién puede decir que él no admira y le gustaría que en Chile se generara una política pública como la que aplican hoy día la izquierda en Cuba? Claro, lo de Venezuela se le fue de las manos, pero ellos siguen sosteniendo que Cuba es el paraíso terrenal del marxismo. Y aprovecho de felicitarte, José Antonio, porque me llegan muchas encuestas en Twitter y le estás dando una paliza a Jadwe, y a otros también, entre ellos a Lavín. En las redes sociales uno ve una cosa distinta a la que a veces en algunas encuestas que hacen llamando a los teléfonos fijos de las casas. Bueno, es que en las redes sociales puede entrar cualquiera. Claro, y es más democrático. En ese sentido es abierto. Hemos ido abriendo nosotros mismos. Oye, en redes sociales está ardiendo, sobre todo en Facebook Live. Hay mucha gente conectada. Yo quisiera darle el paso a alguno. Por ejemplo, Pablo Caro dice: ¿pueden tocar el tema de Carabineros? ¿Por qué se le quita tantas facultades? ¿Cómo harán frente a la delincuencia si el repelero al defenderse se les da de baja y se victimiza al delincuente? En otros países el respeto hacia sus policías es grande, ya que ellos actúan con todas sus facultades y no se victimiza. Daniel Dunea Arre Kraus dice: amigos, apoyemos la marcha por las 2 vías el sábado 30, y por eso tú andas con este pañuelo colgado en el cuello. ¿Podrías explicar un poquito más de eso? Bien, José Antonio con su pañuelo, todos a participar en la marcha por las 2 vidas. Y así sucesivamente. Hay muchos comentarios, no alcanzo a leerlos todos porque me tomaría el bloque completo. Oye, pero esa es la madre del cordero. ¿Sí? ¿Por qué bajo el gobierno de Pinochet no había conflicto mapuche? No existía. Los mapuches eran partidarios del gobierno de Pinochet. ¿Por qué? Porque era un gallo que sabía imponer la autoridad. Y donde se presentaban focos revolucionarios los enfrentaba. Y porque también le dio soluciones. A mí me tocó conocer parte de la Araucanía durante el gobierno militar, cómo se avanzó en caminos, cómo se avanzó en agua potable rural, cómo se avanzó en educación y deporte en el Alto Biobío y en muchos sectores, mucho más. En títulos de propiedad. En títulos de propiedad. Si hoy día los tratan como incapaces y dicen usted está obligado a vivir en comunidad, y yo conozco muchos mapuches que dicen: yo quiero mi título de mi parcelita, esto es mío, la quiero trabajar yo, no tengo por qué rendirle cuenta a una comunidad donde algunos trabajan y otros no trabajan. Todas esas cosas tan simples que la gente aspira no se pueden hacer porque hay un grupo muy pequeño que no merecen la denominación de mapuche, porque son terroristas. Aquí no hay que confundir las cosas. Los mapuches no son terroristas, sino que son un grupo de personas que son apatrias, a etnias, a todo, que imponen su ley a través del terror. Oye, y además uno de los tweets que leíste es la madre del cordero, porque dice: ¿por qué los carabineros no tienen autoridad sobre todo en la zona de la Araucanía? Bueno, si el otro día se produjo una cosa paradójica, que si no fuera por el dominio que tiene Sebastián Piñera sobre los medios en Chile se habría comentado más. Él le mandó una carta al padre de Camilo Catrillanca, una carta política naturalmente para aprovechar el viento a favor.
y no la pudieron entregar. Y el padre de Camilo Catrillanca dijo, no es cierto, la carta que salió en los diarios yo no la he recibido. ¿Y por qué no la había recibido? Porque tenía que ir un cartero a llevarle la carta a su casa que está en Temucuicui, donde no pueden entrar los carteros, ni los carabineros, ni nadie, porque es una zona sublevada del país que un grupo levantisco se ha apropiado. Y como no hay una autoridad que sea firme, no pueden entrar ahí. Entonces la carta de Piñera no le llegó a Camilo Catrillanca porque Piñera no tiene autoridad para mandar una carta en una parte del territorio nacional, porque ha renunciado a la autoridad y porque no respalda a los carabineros cuando tratan de entrar a esa zona. Nosotros tenemos a contar, Hermógenes, que nuestro panelista habitual, que lamentablemente nos tuvo que dejar los días martes, que es Claudio Alvarado, fue invitado por José Antonio Casa Temucuicui. No sabemos si fue, pero desapareció. Yo lo invité a Pidima. No, tan osado no era. Pero mira, ahí, incluso de lo que dice don Hermógenes, nosotros podríamos haberle dicho al presidente que le dejara el sobre junto con el cheque que le pagan a casi todos los comuneros de Temucuicui por trabajos que no realizan y que paga el Estado en un proyecto pro empleo. O sea, ellos están adheridos a programas increíbles que uno ni siquiera sabe que van a buscar un cheque. Por un pago que le hace el Estado a ellos. Estado no que ellos desconocen. Es increíble. No quieren, se le deberían haber corcheteado al cheque que le entregan. Eso es muy buena idea. No quieren ser chilenos, no respetan el Estado chileno, no quieren independencia, pero la pucha que bienvenida a la plata que les da el gobierno de Chile. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Les recuerdo que puede compartir sus opiniones con nosotros en @algrano921, el Twitter oficial de Directo al Grano. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con Hermógenes Pérez de Arce y con José Antonio Cast. Oye, Renovación Nacional ha dado que hablar estos últimos días. 14 diputados de RN cuestionan el apoyo de la ministra Cantor a deportistas transexuales. A través de una misiva, un grupo de 14 diputados de RN expresó ayer su molestia por el excesivo énfasis a deportistas transexuales desde el Ministerio del Deporte, liderado por Paulín Cantor. Los parlamentarios recuerdan la carta que en 2 oportunidades la cartera ha destacado a personas con esa condición, como sucedió con la atleta transexual Ignacia Livingston el pasado 8 de marzo, el Día de la Mujer, y el excesivo énfasis que usted ha venido dándole, le dicen, sin argumentar mayormente las razones que la mueven, aparece como desconectado de la realidad de muchos otros grupos sociales que padecen tanto mayores niveles de vulnerabilidad y desamparo. Critican en el texto de los legisladores. La misiva está firmada por Pablo Prieto, por Leopoldo Pérez, por Eduardo Durán, por Miguel Mellado, por Jorge Radger, por Catalina Real, Camila Flores, Diego Chalper, Leonía Romero, Araceli Yeuquén, Cristóbal Ruticochea, Harry Jürgensen, Francisco Guiur y René García. ¿Esta agenda de género de alguna manera está exacerbada, José Antonio Cast? Totalmente. Yo creo que aquí además se da el caso increíble de Ignacia Livingston, que no es Ignacia Livingston, es Ignacia Rosas. Ella ni siquiera ha hecho el trámite ante el registro civil ni ante los tribunales. Es él, pero ella quiere Ignacio Rosas. Claro, ella quiere, pero yo hablo de ella porque no quiero violentar su identidad social. Pero está violentando la realidad, entonces. Es así. Pero más allá de eso, el presidente firma un diploma para una persona que no existe. Y yo supongo que el presidente, si va a firmar un diploma para reconocer a alguien, tendrá que hacerlo con su nombre, de acuerdo a lo que dice su cédula de identidad. Y en este caso, ella podría, o él podría haberse cambiado el nombre, haberse puesto Ignacia y no Ignacio, pero debería haberse cambiado el apellido, que es Rosas. ¿Y por qué usa Livingston? Porque es más vendedor, porque es más taquilla, porque era el sapo Livingston. La familia Livingston dice, oiga, ¿y de dónde apareció? La familia Livingston no tiene nada que ver en La familia Livingston está preguntando de dónde apareció esta nueva pariente que tenemos, que no existía, y primero dijeron, bueno, ¿quién es responsable de esta situación? Ninguno era responsable, y ahí se empezó a ver que la ministra Cantor ni siquiera sabía que ella no era Livingston, porque se basó en una entrevista de un diario deportivo que le hizo una entrevista a una supuesta atleta. ¿Pero por qué no dedicarse mejor a los deportistas minusválidos? Yo conozco tanta gente que juega tenis, ¿no es cierto?, en silla de ruedas, discapacitados. ¿No es lo mismo? Perdona la ignorancia, minusválidos. Han ido cambiando. Hoy día se habla mucho de las capacidades diferentes. Antes lo primero eran minusválidos, después discapacitados, y hoy día las capacidades diferentes. Pero más allá de cualquier cosa, no es una deportista destacada, porque aquí se hablaba de mujeres que inspiran. Ese era el acto del 8 de marzo, mujeres que inspiran. Primero, desde su contextura y de su ADN, de sus genes, no era mujer. Y segundo, ¿a quién va a inspirar si no ha roto ni una marca nacional?
¿Para qué hablar de una marca internacional? Y nosotros tenemos deportistas que han roto marcas, de mujeres deportistas que han roto marcas nacionales e internacionales, que se esfuerzan todos los días. Se levantan a las 4 de la mañana para ir a nadar, para practicar esto, lo otro. Aquí nada. Este premio se le entrega a una persona que además en muchas de sus redes sociales miente. Dice que es miembro de una universidad, que estudia tal cosa, no lo hace. Fue modelo o es modelo de masculino o femenino. Como femenino, pero un modelaje es casi al desnudo, po. O sea, es casi un modelaje. Yo no tengo nada contra alguien que quiera aparecer en la Playboy, pero si yo voy transitando por puros hechos que tienen connotación para hacerme famoso, la ministra Cantor al menos debería haber premiado a alguien que correspondía como modelo para todos los deportistas nacionales. O sea, si yo voy a buscar un deportista, ¿cuál es la figura que yo le quiero presentar a todos los jóvenes para que la imiten? Esta no es la figura que yo llamaría a imitar. Y la ministra Cantor, en silencio, aplaudida por un sector de la Cámara, y por eso yo valoro enormemente que estos diputados, 14 diputados de Renovación Nacional, echo de menos que algunos diputados independientes y los diputados de la UDI también se hubiesen matriculado con una carta como esta, porque al final el gobierno cede y le vende una política pública al aplauso fácil de la galería. Y este gobierno fue elegido para liderar con carácter ciertas cosas que la ciudadanía le pedía, las urgencias sociales. Y esta claramente, la agenda de género, no es una urgencia social. Oye, otra cosa por la que ha hecho noticia Renovación Nacional, porque con eso partimos el bloque, es que salieron a la cancha los precandidatos presidenciales. Salió a la cancha Francisco Chaguán, salió a la cancha, no, ni siquiera, no lo voy a considerar, Francisco Chaguán lo relevante, y Andrés Alamán. Salieron a la cancha ahora. ¿No es un poco anticipado? Tú estás en la cancha, te escuché el otro día en un programa amigo en la tarde, en la radio Bio, donde te decía, bueno, yo soy el único que he salido a la cancha. Que se ha atrevido a decirlo abiertamente, que me encantaría ser candidato presidencial, y yo sí valoro que Chaguán y Alamán hayan salido a manifestar y a recorrer Chile. Si la defensa de las ideas se hace en terreno, no se hace solamente por las redes sociales, por los medios de comunicación, que son importantes, pero yo hoy día ya he recorrido 165 comunas de las 345 que tiene Chile. Yo estaría feliz si cualquier candidato presidencial de la centro derecha recorre las 345 comunas del país, porque eso es conectarse con los problemas del día a día de las personas y no solamente con la élite que se maneja en las redes sociales. Así que yo les doy la bienvenida, espero que otros empiecen a sincerar sus opciones, como por ejemplo el alcalde Lavín, que dice que él va a ir a la reelección de alcalde y que se va a hacer el alcalde más feliz de Chile. Bueno, ojalá que vaya a la reelección de alcalde y que se mantenga como alcalde, no que esté usando esto como trampolín. Y si quiere ser candidato presidencial, bienvenido, pero que lo sincere. Así que yo creo que es una buena noticia que al menos más personas empiecen a recorrer Chile y a defender ideas. Lo curioso es que el alcalde Lavín le va bien en las encuestas, pero en cuanto a su imagen, en la encuesta CEP, tenía muy buena imagen, mucha aceptación y poco rechazo, pero en las encuestas presidenciales le va mal, no gana nunca, tú lo ganas lejos. En todas las encuestas espontáneamente que se suscitan en Twitter, Lavín está atrás. El sentido común de las personas también se manifiesta en esto. Yo no daría por muerto a Joaquín Lavín, al contrario, creo que Joaquín Lavín se ha sabido reinventar tantas veces como ha sido necesario. Está bien, pero en el momento de la votación, la gente también empieza a distinguir qué es factible y qué no es factible. Por ejemplo, ahora empezó a apoyar el tema de la ley Machuca liberal. Bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Un estudio pequeño, sencillo, de los resultados de los liceos municipales de Ñuñoa y Las Condes. Porque no hay ninguna proporción en la cantidad de recursos que tiene Ñuñoa y Las Condes. Y los resultados van a ser sorprendentes, porque a Ñuñoa le va increíble en el resultado para los liceos municipales en comparación con Las Condes. ¿El resultado en qué? ¿En PSU? En PSU, en CIMSE, en la medición que ustedes les pongan. Con muchos más alumnos Ñuñoa que Las Condes. O sea, mucho más fácil para Las Condes tener buen resultado porque tiene, no sé, en un liceo 26 alumnos que dan la PSU y el otro tiene 300 alumnos que dan la PSU. Entonces, cuando él aparece una semana entera con un niño que lo expone públicamente, cosa que a mí me parece pésimo, exponer a un niño de pocos años diciendo, mire, este es el niño Machuca de este establecimiento educacional. Bueno, y le pregunto, ¿y qué pasa con los alumnos de los cuales usted es directamente responsable en la calidad de la educación? Porque antes de estar preocupado de el niño que va a mostrarle a toda la opinión pública, de los urinarios que quiere eliminar de los baños, bueno, ¿cuáles son los resultados de los establecimientos educacionales que dependen directamente de él?
malos en comparación con la comuna que tiene al lado, que es Ñuñoa, que tiene menos recursos y muchos mejores resultados educacionales. Eso es lo que debería hacer. Oye, un reconocimiento ahí en todo este tema a Pedro Sabat, el exalcalde de Ñuñoa, que fue injustamente acusado en el caso de la basura y que salió finalmente sobreseído. Así que a Pedro Sabat le mando un saludo porque él tuvo una gran labor en lo que es el tema educacional municipal. Lo que es educación hoy día, más allá de las opiniones que pueda tener cualquier persona en Ñuñoa, fue labor de él. Él achicó la corporación municipal a pocos funcionarios y le delegó las funciones a los directores de la escuela. Y ahí está el Liceo Augusto del Mar, que es el mejor liceo hoy día a nivel nacional municipal. Le ganó al Instituto Nacional, a todos los emblemáticos les ganó, porque él tuvo la capacidad de instalar un buen director, Jaime Andrade, sacar adelante ese liceo, pero además tiene la República de Siria. En todos los liceos municipales le va infinitamente mejor que a Las Condes, que tienen menos alumnos y más plata. Oye, lo que no hemos alcanzado a hablar, y quiero que Hermógenes opine sobre esto, sobre el control preventivo de identidad que pide el gobierno ampliar hasta los 14 años y algunas tuvo hasta los 16. La gran farsa de la oposición, fíjate que se pilló que 38 parlamentarios que hoy día dicen estar en contra de que esto es una medida abusiva y que en el fondo es discriminatoria y que los carabineros serían, ¿no es cierto?, discriminadores, solamente chequearían a uno y no a otro. 38 parlamentarios de la nueva mayoría apoyaron en el 2015 este proyecto, incluso con más facultades que las que hay hoy día, porque ni siquiera se ponía un límite de 14 años, era para todo el mundo, incluso con registro de ropa. Los mismos que hoy día están negándole la sal y el agua al gobierno para aprobar este proyecto son los que lo quisieron aprobar cuando Michelle Bachelet bajaban las encuestas producto de lo que se denominaba en ese entonces la manifiesta inseguridad ciudadana. ¿Por qué en ese minuto sí estaban dispuestos a apoyarlo? ¿Por qué ahora no están dispuestos a apoyarlo? Yo creo que esta es la gran farsa del mes de marzo de la oposición. Claro, así es. Lo que pasa es que aquí, cuando comenzaron los gobiernos de la concertación, se creó el clima como que había un abuso general contra las personas por parte de las autoridades. Y ahí se terminó con el control de identidad que los carabineros, la detención por sospecha que los carabineros estaban autorizados para llevar a cabo y que era una gran herramienta contra el delito. Pero como venía esta corriente de que había habido abusos de autoridad, se generó una política completamente contraria. Entonces ya se terminó con la detención por sospecha. Los carabineros dieron todas sus atribuciones contra los delincuentes muy restringidas. Comenzó el aumento de la delincuencia. Se terminaron controles preventivos que son citados ahora como abusos de la dictadura, como la llaman, que eran cosas que le garantizaban a Pinochet una gran popularidad entre el pueblo, y por eso que cuando se murió Pinochet hubo una cola que llegaba hasta la avenida Colón por Américo Vespucio de gente de poblaciones que iba a rendirle tributo, porque era gente que vivía segura, porque yo les voy a decir bastante crudamente cómo se procedía. Llegaba un regimiento a una población, sacaban a todos los hombres a las 5 de la mañana a la cancha de fútbol de la población, les examinaban sus antecedentes y los que tenían orden de detención se iban presos. Y los que no tenían orden de detención se iban con una marca en el brazo impresa en tinta que les permitía circular libremente. ¿Y qué consecuencia tenía eso? Que la delincuencia en las poblaciones no andaba tan campante todo el día como anda ahora. Y los que tenían órdenes de detención, que ahora nosotros vemos que detienen a un delincuente y figura con 47 órdenes de detención pendientes, los que tenían órdenes de detención se iban presos. Y la gente en las poblaciones vivía tranquila y podía andar en las tardes y en las noches tranquilas en las poblaciones sin que lo asaltaran. Eso es lo que no ha sabido captar la actual oposición en la izquierda, que le da una gran popularidad al gobierno militar porque combatía la delincuencia efectivamente. Después se pasó al otro extremo, que fue a un régimen garantista y que se cambió todo el procedimiento. Bueno, da para mucho este tema, para largo, poder seguir conversando de esto y tantos otros temas con nuestros invitados de hoy día, con José Antonio Caz y con Hermógenes Perdeace. José Antonio Caz, ¿tú querías pasar alguna visita? Solo cerrar invitando a las personas este día sábado 30, nos juntamos en la Plaza Italia, Plaza Baquedano, en la mañana a manifestarnos por la defensa de las dos vidas, la mamá y el hijo. Muy bien, así que todos convocados para ¿qué hora el día sábado? A las 11 de la mañana ya vamos a estar ahí y para empezar a movilizarnos en Plaza Italia. En Plaza Italia. Ok, invitados todos para la marcha para los 2 días y también dejarlos invitados que sigan con Radio Agricultura. Ya viene Hora 10 con Nicole Rodríguez y con Max Colodro, así que tengan un muy buen día y muchas gracias a nuestros panelistas invitados de hoy. Gracias a ti, Gonzalo. Hasta luego.